Me llamaban la chica de la tienda de segunda mano. Hasta que descubrí que tenía 9 millones de dólares y mi familia quiso arrebatármelo todo. Nunca imaginé que el silencio pudiera tener un peso tan físico, casi mineral. Aquí, en esta casita de madera pegada a los campos secos del final del pueblo, el silencio no suena, cae. Como si alguien lo soltara desde muy alto y se rompiera a mis pies en mil pedazos, cada mañana, antes de que el sol termine de levantarse. Me despierto temprano, siempre. Es un hábito que se me quedó desde los años en los que tenía que trabajar 2 turnos seguidos para pagar alquileres, que mi familia ni siquiera sabía que tenía. Antes me despertaba para sobrevivir, ahora me despierto porque el cuerpo ya no reconoce otro modo. Cuando abro los ojos, lo primero que veo es la ventana empañada por el frío de la madrugada. Afuera, la tierra duerme igual que yo, con un ojo abierto. Me levanto sin prisa. Me pongo el suéter largo y elástico que encontré hace meses en una tienda local por $5, aunque ahora podría comprarme 100 iguales. Me gusta que siga oliendo a algodón viejo, a tela que ha vivido. Las cosas nuevas no me dicen nada todavía, necesitan tiempo para tomar forma en mi vida. Pongo agua a calentar y preparo café en la prensa francesa. Lo hago cada mañana, siempre igual, siempre con 3 minutos exactos de infusión. Antes tomaba el café rápido, casi como un trámite, un combustible barato. Ahora lo observo mientras cae, oscuro y lento, como si delatara algo de mí que ni yo entiendo. Lo tomo en la mesa de madera junto a la ventana, escuchando el viento que corre por los campos. A veces, entre sorbo y sorbo, me pregunto cuándo fue la última vez que alguien de mi familia me vio realmente. No a la versión de mí que proyectaban, no a la chica de la tienda de segunda mano, sino a mí. Creo que la respuesta sería, nunca. A veces todavía siento el eco de sus risas cuando me regalaban ropa usada en Navidad, para que siguiera con mi estilo vintage. Yo sonreía. Sonreír era lo único que sabía hacer entre ellos sin que me destruyeran. Era más fácil ser la caricatura que me asignaban que intentar explicarles que no vestía así por estética, sino porque no podía permitirme nada más. Que todo lo mío era reciclado porque yo también lo era para ellos, una hija de segunda mano, una hermana de segunda mano. Aquí, en esta soledad elegida, eso ya no duele igual. La herida existe, sí, pero la miro con la distancia de quien ya no espera cura de afuera. Me he convertido en mi propia enfermera, mi propia doctora, mi propia anestesia. El día avanza lento. Reviso las trampas de luz que instalé en el jardín para mantener alejados a los animales pequeños. Limpio un poco el porche. Organizo la leña. Todo con un ritmo tranquilo, casi meditativo. Me gusta trabajar con las manos, me hace sentir que el cuerpo aún pertenece al mundo, que no ha sido absorbido por los recuerdos. Desde que gané el dinero, los 9 millones que nadie imaginó que podría tener, mi vida tomó esta forma rara, sobria, sin caprichos. Y no por miedo. Es porque, después de tantos años sobreviviendo, la abundancia me pareció ruidosa. Y yo ya tuve demasiado ruido. Pasaron semanas desde aquella Pascua. Desde la escena que todavía me despierta alguna noche como si fuera una película que no pedí ver. Mi hermana gritándome en la puerta. Mi madre fingiendo que no entendía por qué me negaba. Mi padre evitando mirarme a los ojos. Todos actuando como si yo les debiera mi existencia. Como si mi dinero fuera suyo por derecho. Como si yo fuera, una vez más, la chica de la tienda de segunda mano, incapaz de tener algo valioso. Aquí, en esta casa apartada, el eco de esa escena no molesta tanto. Suena lejano, casi irreconocible. Sin embargo, aún siento, a ratos, la punzada, ese momento exacto en el que se dieron cuenta de que ya no necesitaba su aprobación, su burla, su condescendencia. Creo que ese fue el verdadero pecado ante sus ojos, dejar de ser pequeña. A lo lejos, veo pasar al cartero, un señor mayor que siempre me saluda con la mano, aunque aquí nunca recibe respuesta porque no tengo suscripciones ni cartas que esperar. Él no sabe que soy millonaria. Nadie en este pueblo lo sabe. Y me gusta así. Me gusta ser irrelevante, tranquila, invisible.
La tarde cae despacio, manchando el cielo de un naranja diluido. Es un color que no existe en la ciudad, solo aquí, donde el horizonte no tiene edificios que lo interrumpan. Me quedo un rato afuera, respirando, sintiendo como el frío del anochecer muerde los dedos. El aire huele a madera vieja y a tierra mojada. Es un olor honesto. Cuando entro de nuevo, cierro la puerta con una lentitud ritual. Cada noche, en este gesto, hay algo que se parece a un renacimiento. Como si el día, con su memoria, se quedara afuera, y yo pudiera por fin existir sin el peso de los otros. A veces me pregunto si algún día me volveré a sentir parte de algo. No una posesión, no una herramienta útil, no un fondo de emergencia emocional o económico para nadie. Solo una persona. Enter. Complete. No sé la respuesta. Pero aquí, al menos, he encontrado algo parecido a un principio. Un pequeño rincón del mundo donde el silencio no duele. Donde el dolor no exige explicaciones. Donde nadie toca la puerta pidiendo lo que no les pertenece. Al menos todavía. Porque la vida, lo sé por experiencia, siempre envía señales antes de romperse otra vez. Y yo he aprendido a escucharlas. Los días después de Pascua se volvieron extrañamente densos, como si el aire hubiera cambiado de consistencia. No había ruido, no había visitas, no había mensajes. Solo esa calma rara que aparece cuando algo está por romperse, como el silencio antes de que un vaso caiga al suelo. Me di cuenta de que estaba más alerta de lo normal. Escuchaba demasiado. El crujido de la madera del piso por la noche. El golpeteo de una rama contra la ventana. El motor de un auto lejano. Como si, de algún modo, esperara que mi pasado encontrara el camino hasta aquí sin necesidad de GPS. Mi cuerpo sabía antes que mi mente que el asunto no había terminado. Que mi familia nunca aceptaba un no como respuesta. Que la codicia, cuando se enciende, no se apaga sola. Y aún así, no tenía miedo. No exactamente. Era más bien una mezcla amarga de resignación y cansancio. Una sensación de haber vivido esta dinámica toda mi vida, ellos pidiendo, exigiendo, reclamando, y yo reduciéndome para no incomodarlos. Esta vez la diferencia era una sola, yo ya no era suya. A veces, cuando limpiaba la mesa o preparaba el café, volvía a mi mente una imagen vieja. Una de esas que se te clavan cuando eres niño y no sabes por qué. Tenía unos 7 años. Mi hermana unos 11. Mamá nos llevó a una tienda de ropa. Recuerdo que ella eligió 3 conjuntos lindos para mi hermana, uno rosa con bordados, uno blanco con encaje, y un yan carísimo que mi madre decía que le hacía figura. A mí me dieron una pila de ropa usada envuelta en una bolsa de plástico. Mi madre me dijo que esto es perfecto para ti, cariño, es más de tu estilo. Ese día entendí, sin poder decirlo, que había 2 categorías. La niña que merecía cosas nuevas. Y la que debía agradecer las sobras. No fue la ropa lo que dolió. Fue entender que yo no había hecho nada para estar en el lugar que me tocó. Simplemente era así, menos. No porque fuera menor en edad, sino menor como persona. Por eso, ya adulta, no me sorprendió convertirme en la figura funcional de la familia. La que cuidaba a mi madre cada vez que exageraba sus dolencias. La que resolvía los trámites de mi padre que él nunca quería hacer. La que prestaba dinero cuando mi hermana se metía en otro desastre emocional o económico. Para ellos siempre fui eso, un recurso. Una presencia conveniente. Mientras camino por los alrededores de mi casa, entre arbustos secos y árboles que ya han visto más inviernos que yo, pienso en la forma en que se construye una identidad cuando te crían así. Una parte de mí siempre quiso compensar. Ser útil, eficiente, generosa. Como si, en algún rincón profundo, aún creyera que si daba lo suficiente, si entregaba incluso lo que no tenía, tal vez algún día me verían como algo más. Pero nunca pasó. Y la verdad es que ya no lo espero. Aunque, en este pueblo silencioso, hay momentos de ternura inesperada. Como cuando paso por la pequeña tienda de comestibles y la señora Marta, la dueña, me ofrece pan recién horneado.
Ella no sabe nada de mi pasado ni de mi dinero. Y creo que por eso su amabilidad me toca de una forma distinta. Su bondad no viene de obligación ni cálculo. Simplemente existe. A veces, cuando me lo entrega envuelto en un papel tibio, siento un calor raro en el pecho. Algo parecido a un afecto que no exige nada a cambio. Una mañana, mientras organizaba la leña detrás de la casa, escuché un sonido que no esperaba: el ruido de neumáticos en la grava. Mi estómago se tensó. Es increíble cómo el cuerpo recuerda antes que el pensamiento. Respiré hondo, como si el aire pudiera protegerme, y caminé hacia el frente de la casa. El auto se detuvo unos metros antes del porche. Un sedán gris que reconocí incluso antes de que se apagara el motor. El auto de mi hermana. Sentí un nudo subir lento por mi garganta. No era miedo. Era algo más viscoso, decepción anticipada. Ella salió del auto con un abrigo largo y un bolso caro que yo sabía que no podía permitirse. Sus gafas de sol enormes tapaban casi toda su expresión, como si intentara esconder la parte de sí misma que aún recordaba lo que me había gritado aquella Pascua. No se acercó de inmediato. Me midió. Como si intentara calcular si seguiría siendo la misma persona maleable de siempre. Hola, dijo al fin, con una voz tan suave que parecía prestada. Yo asentí. No dije nada. Aprendí hace tiempo que el silencio es un arma poderosa cuando se usa con calma. Ella dio 2 pasos hacia mí. Se quitó las gafas. Tenía los ojos rojos, pero no lloraba. Eso me desconcertó. Mi hermana siempre lloraba para manipular. Esta vez no lo hacía. ¿Podemos hablar adentro? Preguntó, señalando la puerta. Negué con la cabeza. No tenía intención de dejar entrar nada de mi pasado en esta casa. Se mordió el labio. Su mirada navegó por el paisaje, como si quisiera encontrar un punto donde apoyarse sin caerse. Finalmente bajó la voz. Mamá está peor, murmuró. No respondí. Peor era una palabra que mi familia usaba desde siempre para describir cualquier cosa: una gripe, un berrinche, una necesidad de atención. Era una palabra vacía. Ella siguió hablando, como si supiera que no tenía otra opción. Yo quería disculparme, dijo finalmente. Ese quería sonó extraño. Como si no supiera si le correspondía disculparse o si simplemente esperaba que yo lo aceptara para avanzar a lo que realmente quería discutir. Yo crucé los brazos. No por defensa, sino para mantenerme presente. Para no hundirme en la vieja costumbre de suavizar las cosas para ellos. Mi hermana suspiró. Miró al suelo. Se frotó las manos con nerviosismo. Lo de Pascua, empezó, no fue por el dinero. Bueno, no solo. Es que, cuando todos se enteraron de que ahora tenías 9 millones, fue como si, no sé, como si de repente tú fueras otra persona. Y eso nos confundió. Me quedé quieta. Hubo un largo silencio entre nosotras. Ella esperaba que yo facilitara la conversación. Que dijera algo amable. Algo que salvara su dignidad. Pero yo ya no estaba en ese papel. Nunca más. Ella continuó sola, sintiendo el vacío entre nosotras como un abismo. Siempre fuiste, buscó una palabra diferente. Ahí estaba. La palabra de toda mi vida. Diferente. El disfraz elegante de menos. Una brisa fría pasó entre nosotras, moviendo la hierba seca. El viento parecía cargar las palabras que ella no decía, que siempre fui la excepción incómoda, la que no encajaba en la foto familiar perfecta que intentaban mostrar al mundo. Pero no viniste a disculparte, dije finalmente, con un tono neutro. Así que, ¿a qué viniste? Ella levantó la vista. Sus ojos se llenaron de esa frustración conocida. La misma que veía cuando de niña no lograba moldearme. Venimos a pedir, se detuvo, corregida por sí misma. A preguntar si podrías ayudarnos. Allí estaba la verdad. No había venido por amor. Ni por arrepentimiento.
Ni siquiera por reconciliación. Había venido por lo de siempre, necesidad. El aire a nuestro alrededor se volvió más frío. Las manos se me entumecieron un poco. ¿Con mamá? Pregunté. Ella bajó la mirada. Negó suavemente. Entonces me di cuenta. No era para mi madre. Era para ella. Otra vez. Mi hermana inhaló profundo, como si fuera a sumergirse en agua helada. Perdí mi trabajo, admitió. Estoy endeudada. Y pensé que, ahora que tienes dinero, podrías. No terminó la frase. No hacía falta. Sentí algo muy extraño dentro de mí. No rabia. No tristeza. Algo mucho más viejo, una especie de agotamiento sagrado. Como si todas las veces que me habían pedido, exigido, tomado, se alinearan en ese instante. Y supe que algo en mí había cambiado para siempre. Uno era update esa tarde. Después de que mi hermana se marchara, la casa quedó cargada con un tipo de silencio que no conocía. No era el silencio apacible de siempre, el que cae como un manto tibio sobre las paredes. Este era un silencio tenso, vibrante, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Me quedé de pie en el porche largo rato, mirando cómo el polvo se levantaba detrás del auto de mi hermana mientras se alejaba por el camino de grava. No sentía alivio. No sentía rabia. Era como si mi cuerpo hubiera decidido, por su cuenta, no permitirse más emociones hasta que entendiera qué venía después. Entré a la casa lentamente, como si temiera despertar algo dormido. Me serví un vaso de agua y me quedé apoyada en la encimera, observando la gota que corría por el vidrio. Me di cuenta de que estaba temblando levemente. No de miedo, sino de una verdad incómoda que había empezado a abrirse paso dentro de mí. Mi hermana no era el final de esto. Era apenas el primer mensajero. Los patrones familiares nunca viajan solos. Esa noche dormí mal. Soñé con pasillos largos, con puertas entreabiertas, con la voz de mi madre diciéndome que la familia siempre debe ayudarse, frase que para ellos nunca incluía ayudarme a mí. Me desperté antes del amanecer, con el corazón latiendo lento pero pesado, como si cargara un libro lleno de páginas que todavía no quería leer. Salí al exterior. El aire estaba frío, casi punzante. Se notaba que iba a llover. El horizonte estaba cubierto por nubes densas, de ese gris que recuerda las sábanas húmedas de una casa sin calefacción. Respiré hondo y sentí el olor a tierra mojada, ese que anuncia que algo está cambiando. Mientras preparaba el café, pensé en lo que mi hermana no había dicho. Porque sí, había confesado su desempleo, sus deudas, su desesperación, pero su manera de evitar mirarme a los ojos cuando mencionó a mamá me dejó una inquietud. No era verdad que mi madre estuviera peor. Esa palabra había sido una excusa, un anzuelo que mi familia usaba desde siempre. Pero algo en su voz, algo temblaba. Como si escondiera una verdad distinta. Una más profunda. El café sabía más amargo que otros días. A media mañana escuché el motor de un auto otra vez. Mi estómago se contrajo, como si supiera antes que yo quién era. Miré por la ventana. Esta vez no era mi hermana. Era mi padre. Mi padre nunca aparecía sin anunciarse. Nunca venía él solo. Nunca conducía tan lento. Me quedé quieta, observándolo bajar del auto con una torpeza extraña, como si arrastrara años encima de su espalda. Tenía la misma chaqueta de siempre, esa azul que había usado en todas las fotos familiares desde que tengo memoria. Parecía más pequeño que antes. Más desgastado. Golpeó la puerta con suavidad. Un golpe que no reconocí. Él siempre golpeaba fuerte. Abrí sin invitarlo a entrar. Él tragó saliva antes de hablar. Podemos, miró hacia dentro de la casa, como si temiera algo. ¿Podemos hablar un momento? Asentí. Pero seguimos ambos de pie en la entrada. No lo dejé pasar. No sé si lo notó, pero lo sintió. Sus hombros se hundieron un poco. Tu hermana, me contó que, no terminó la frase.
El viento sopló entre nosotros. Él desvió la mirada. No debería haber venido. Pero quiero que entiendas algo. No es que solo quieran tu dinero. Es que, no saben quién eres ahora. Me sostuvo la mirada apenas un segundo. Y eso les da miedo. Me quedé inmóvil. No esperaba esa frase. No esperaba que él usara la palabra miedo. Mi padre respiró hondo. Vi cómo le temblaban los labios. Me estremecí por dentro. Hay algo más, agregó con un hilo de voz. Como si cada palabra pesara kilos. Algo que tu hermana no te dijo. El silencio entre nosotros se volvió espeso. Él apretó los puños. Luego, como si se rindiera ante una batalla interna, dejó escapar todo de golpe. Tu madre quiere impugnar la lotería. Sentí un golpe seco en el pecho. Como si me hubieran clavado los dedos entre las costillas. No lo vi venir. Dice que lo compraste con dinero que ella te prestó hace años, continuó él. Quiere reclamarlo como inversión familiar. Tuve que aferrarme al marco de la puerta. El aire se volvió más frío. Mis dedos también. Ella no te prestó nada, dije, con la voz apenas audible. Él cerró los ojos. Asintió lentamente. Lo sé, susurró. Y tú también lo sabes. Pero buscan una historia que pueda sostenerse legalmente. Han hablado con un abogado. Mis tripas se retorcieron. Me mareé un poco. El mundo se sintió inclinado. Él levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban rojos, como si no hubiera dormido. Vengo solo a decirte esto, no están bien. No están pensando. No van a parar. ¿Y tú? Su voz se quebró un instante, tú no les debes nada. No pude responder. No supe cómo. Mi padre dio un paso atrás. Como si supiera que no debía decir más. Como si cargara una culpa que no podía nombrar. Perdóname, dijo finalmente, sin mirarme. Por todo lo que no vimos. Por todo lo que dejamos que pasara. Por lo que permitimos que fueras para ellos. Se dio la vuelta. Caminó hacia el auto. Vi sus hombros temblar un segundo antes de abrir la puerta. Cuando se marchó, me quedé de pie en el umbral, con la mano apoyada en la madera, sintiendo el latido lento y pesado de mi corazón. La verdad recién empezaba a caer sobre mí como una luz. No era solo una familia codiciosa. No era solo una visita incómoda. No era solo un mal momento. Era una guerra. Una que habían decidido iniciar sin pensar en consecuencias. Una en la que estaban dispuestos a inventar, manipular, destruir. Una en la que yo, por primera vez, no pensaba rendirme. El viento sopló fuerte. La primera gota de lluvia cayó sobre mi mano. Y supe, con una claridad casi dolorosa, que lo que venía ahora sería mucho más oscuro, pero también sería el principio de mi libertad definitiva. Final update, la lluvia cayó toda la tarde. Primero como un murmullo suave, luego como un tambor constante golpeando el techo de chapa de la casa. Era una lluvia vieja, espesa, de esas que limpian no solo la tierra sino también las ideas. Me quedé largo rato junto a la ventana, viendo cómo el agua formaba caminos inciertos sobre el vidrio. Parecían venas. O mapas. O advertencias. Sabía que después de la visita de mi padre vendría algo más. Una familia como la mía no acepta una derrota silenciosa. Nunca lo hizo. Al anochecer preparé sopa, sin prisa, como si mis manos quisieran encontrar consuelo en lo familiar. Cortar vegetales, escuchar el sonido del cuchillo contra la tabla, el burbujeo suave del caldo calentándose. A veces cocinar era el único lugar donde podía recordar que tenía un cuerpo, que existía más allá de las emociones. Me senté con el cuenco entre las manos y escuché la lluvia. El silencio dentro de la casa se sentía distinto esa noche. Expectante. Como si respirara conmigo. Casi a medianoche, escuché un golpe. 3 golpes secos en la puerta. Sentí el pulso tensarse.
No era el viento. No era un animal. Era un llamado. Me levanté despacio, dejando el cuenco sobre la mesa. Caminé hacia la puerta sin encender luces. La madera vibró levemente con otro golpe. Soy yo, dijo una voz que reconocería incluso entre 1.000.000. Mi madre. Abrí la puerta apenas unos centímetros. Ella estaba allí, empapada por la lluvia, con el cabello pegado a la cara, con una expresión que no le había visto nunca. No era ira. No era tristeza. Era una mezcla de orgullo herido y humillación, un gesto quebrado, como si quisiera mantener su dignidad mientras el mundo le arrancaba las capas. ¿Puedo pasar?, preguntó. Negué. Ella tragó saliva, pero no se movió. Necesitamos hablar. No respondió como una madre. Respondió como alguien que está perdiendo algo que creía suyo. Me quedé en el umbral. Sin invitarla. Me enteré de lo que planeas, dije. Lo de impugnar la lotería. Ella apretó los labios. Tardó unos segundos en encontrar palabras. Fue idea de tu hermana, mintió de inmediato, como siempre. Yo la miré con una calma que la descolocó. Esa calma que aparece cuando ya no temes a nadie. Papá me lo dijo todo, agregué. Un destello de rabia cruzó su rostro. Pero no contra mí. Contra él. Él no entiende, dijo con voz temblorosa. Él siempre fue débil con ustedes. Me quedé inmóvil. Y ella siguió hablando, porque no sabía hacer otra cosa que llenar los vacíos con palabras que esperaba que yo tragara sin cuestionar. No es justo, dijo finalmente. Tú siempre recibiste más de lo que dabas. Siempre fuiste la que necesitaba ayuda. La que había que rescatar. Y ahora tienes 9 millones de dólares como si nada. ¿Y nosotros qué? ¿Qué nos queda? Sentí un latido extraño en el pecho. No por dolor. Por claridad. ¿Qué recibí exactamente?, pregunté, sin elevar la voz. Ella abrió la boca, pero no encontró respuesta. ¿Las bolsas de ropa usada? ¿Los comentarios que me convertían en una caricatura? ¿El lugar de la hija que debe agradecer que la toleren? Las veces en las que me pedían dinero sin mirar si yo tenía para comer. Eso es recibir más. Mi madre dio un paso atrás, como si las palabras fueran cuchillas. Siempre fuiste tan sensible, susurró. No, la corregí. Siempre fui sola. Ella parpadeó. Y por primera vez vi algo en su rostro que nunca había visto, duda. La lluvia seguía cayendo detrás de ella, creando un marco helado alrededor de su silueta. No viniste por justicia, continué. Viniste porque creíste que yo seguiría siendo quien siempre fui. La niña que se calla. La que acepta. La de segunda mano. Pero ya no soy esa. Mi madre empezó a temblar, pero no era frío. Era orgullo roto. Necesitamos ese dinero, murmuró, como si esa frase pudiera abrir puertas. Yo también lo necesité durante años, respondí. Ella cerró los ojos. Su respiración se aceleró. ¿Cómo puedes hacernos esto? Somos tu familia. Esa palabra cayó entre nosotras como una piedra mojada. Una familia es un lugar donde te cuidan, dije, no donde te consumen. El viento sopló fuerte. Ella titubeó. No te estoy pidiendo tanto, intentó suavizar. Me estás pidiendo que me entregue, respondí. Mi madre apretó el bolso contra su pecho, como si esperara que yo cambiara de idea de un momento a otro. Como si el viejo hábito de obedecer fuera un reflejo que podía reaparecer. Pero no reapareció. No voy a darles nada, dije con una claridad que me sorprendió incluso a mí. Y no permitiré que inventen historias para quitarme lo que gané sola. Si intentan avanzar legalmente, yo también avanzaré. Y estoy preparada. Su rostro se contrajo. Vi en sus ojos la comprensión. No la aceptación. La comprensión.
Entendió que esta vez no tenía control. Que había perdido. No el dinero. A mí. Retrocedió un paso más. La lluvia la envolvió por completo. No pensé que serías capaz de esto, dijo con voz quebrada. Yo tampoco, admití. Hasta que ustedes me enseñaron. Ella se dio vuelta sin agregar nada más. Caminó hacia el auto bajo la lluvia, su silueta encorvada, pequeña, irreconocible. La vi abrir la puerta con manos temblorosas. La vi estremecerse al sentarse. La vi encender el motor. Pero no la vi mirar atrás. Cuando el auto desapareció en la oscuridad del camino, cerré la puerta despacio, sintiendo el peso de un capítulo entero finalmente cayendo del otro lado. Respiré. Por primera vez en mucho tiempo respiré sin miedo. Esa noche no dormí enseguida. Me senté junto a la ventana, viendo cómo la lluvia empezaba a detenerse, cómo el cielo se abría apenas, dejando un hilo de luz tenue filtrarse entre las nubes. Me quedé escuchando mi propio latido. Firme. Constante. Libre. A veces, para volver a nacer, no basta con alejarse. Hay que cerrar la puerta. Y dejar que el pasado se moje afuera hasta deshacerse. Al amanecer. El mundo olía a tierra limpia. A nuevo comienzo. Tomé mi café frente al campo silencioso y supe, sin la menor duda, que ese lugar, este pequeño rincón del mundo, era mío. No por dinero, no por destino, no por herencia. Mío porque, por primera vez, yo había elegido mi vida. Y mientras el sol se levantaba lentamente, pintando de dorado la madera de la casa, sentí algo suave en el pecho. Una certeza tranquila. Un hogar no es donde esperan que vuelvas. Es donde, por fin, puedes quedarte.